este deseo, ¿no? Bueno, ahora, para ser breve, como pidió Ezequiel, y es justísimo, la situación que viví este último tiempo, bueno, es que yo estaba sola trabajando en la coordinación de la modalidad de toda la provincia y sentí que este trabajo me sobrepasaba. ¿Cómo lo sentí? Después de un fin de semana de trabajar 10 horas, le digo a mi marido, no quiero hacer más esto, que es un trabajo que me encantaba. Entonces, bueno, reclamo a quien debo reclamar, a mi superior, que esto yo no podía seguirlo haciendo, y me dice, bueno, sí, ya lo vamos a ver 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A la tercera semana yo le digo, bueno, ustedes tienen todo el tiempo para resolver esto, pero yo tengo un tiempo que es mío y que es personal, sobre el que yo decido, y yo decido irme, porque como dijo, no se lo dije, pero yo lo pensé, como dijo Benedicto, si uno no es capaz de seguir con algo, lo más justo es retirarse. Bueno, cuando yo dije que me iba, dijeron, hoy resolvemos todo, y bueno, se armó un equipo de trabajo que empezó el jueves. Ante esto, para mí, esto que con lo que vos empezaste, a mí lo que siempre me cuesta ver es, y lo que yo todos los días veo es el bien, este deseo de bien, que es esta libertad en acción, y por lo cual me costó reclamar esta ayuda que necesitaba urgentemente, es diferenciar que el bien no soy yo, ni es el trabajo que yo hago. Y que el trabajo que yo hago no es bueno, digamos, porque es la respuesta educativa a los alumnos en situación de enfermedad. ¿Me entendés? O sea, que el bien es algo más grande y que la respuesta no es el trabajo que yo hago. Y que la política y el lugar que yo ocupo en este lugar es más grande que todo esto, ¿no? Porque si no es muy agobiante estar. Por eso para mí lo que vos planteaste es justísimo, pero no es fácil, porque todos los días yo tengo que decir, yo estoy acá, pero no soy la respuesta a esto, y el trabajo que yo hago es precioso, pero no es la respuesta a lo que estos chicos que están enfermos necesitan, porque si no yo no me puedo ir nunca a mi casa y no puedo trabajar nunca, porque es imprescindible que esté todo el tiempo dando respuesta a esto. Y yo también tengo un marido, 3 hijos y amigos, claro, y demás. Sí, bueno, claramente no podemos entrar adentro de situaciones personales, pero me parece que bueno, que la historia del último siglo por lo menos dijo que las 2 posiciones que indicamos, que son también 2 posiciones políticas de la libertad. Por ejemplo, solo para decir que es muy concreto, ayer lo que escuchamos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Gisela, como se apoyaba a una concepción de libertad negativa, y el otro, Martínez se apoyaba a una concepción de la libertad positiva, muy fuerte, muy fuerte. Y para mí lo que se entiende es que ni la una ni la otra pueden alcanzar si las concebimos como exclusivamente. Y esto vale también en casos personales. Es decir, que no pienso que haya ningún bien si un bien no tiene que ver también con el yo y con el deseo autónomo y individual
individual, digamos, ni que haya una realización del individuo sin una totalidad, sin una responsabilidad no solo sobre sí mismo, o sea, porque es una dimensión del yo que se niega cuando se toma exclusivamente una concepción de la libertad u otra. Y para mí, pero es importante, lo que es importante es que se entienda que exclusivamente las dos concepciones no funcionan. Y porque ya lo vimos, históricamente, mucho más que teóricamente. Y es también, por ejemplo, a mí siempre me impresionó mucho el hecho que, por ejemplo, Grossman es un escritor y él entendió lo que estaba pasando y entendió algo en 1961 que era que el comunismo y el nazismo son lo mismo, un espejo, dijo, entendió algo que los filósofos no entendían para nada. Porque la formulación teórica es mucho más, llega mucho tiempo después de la realización que se hizo. Entonces, y lo vimos que no funcionan. Así como vimos con todos los pensadores postmodernos que piensan que se apoyan exclusivamente a una libertad negativa, lo vimos que no funciona. Solo esa no funciona, que produce no solo debates, sino situaciones históricas que no se pueden solucionar, como la situación estúpida de mi amigo, pero es una situación increíble que solo en una sociedad postmoderna puede pasar, porque no hay sentido común. Entonces, cuando uno se involucra dentro del debate de lo que es justo o no justo, según una concepción exclusiva de libertad, nunca se sale de ahí. Yo tengo una pregunta, no sé si ya lo respondiste, digamos, pero bueno, yo sé que vos no sos político, como bien explicaste al inicio. Yo también soy filósofo, profesor de filosofía del derecho, pero también soy abogado, entonces necesito una solución. Vos hablaste al principio del deseo en acción, ¿no? Que era la libertad. Y hablaste de las dos libertades, la negativa y la positiva. Hay un principio filosófico que es el principio de sindéresis, que dice que todos tendemos hacia un bien. Todos tendemos hacia un bien. Entonces, y dijiste también que ninguna de las dos libertades se la tiene que tomar como exclusivas. ¿Cuál es la libertad? ¿Cuál es el punto medio entonces? ¿O cómo concretamente nosotros nos educamos a los gestos gratuitos? En política, digamos, ¿no? ¿Cómo educamos nuestra libertad tendiente hacia un bien, al bien común, o al bien que habla del principio de sindéresis, en los gestos, a tener gestos gratuitos, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo concretamente nosotros que estamos en política logramos ser libres? Como siempre no tengo una respuesta, pero exacta. Lo único que yo pondría una ley para impedir, se dice, a los filósofos de hacer política. Pero porque son teóricos, claro. Pero los teóricos tienen que hacer su trabajo, que es lo que te hace entender un poco más los factores. Después me parece que la política sea una realización también de muchos factores, incluso de factores filosóficos, que tiene su propia especialidad y entonces necesita una capacidad particular.
Lo que puedo decir es que, digamos, la realización normal, entonces tiene que ser, en política, tiene que ser ponerse de acuerdo. Un ponerse de acuerdo que normalmente, y esto me parece sea también lo mejor de la sabiduría también de la Iglesia Católica, pero hay muchos que no son católicos que dicen lo mismo. Por ejemplo, Tocqueville, que hablando de la democracia en los Estados Unidos a la mitad del siglo XIX, dijo, bueno, ¿cuál es el punto de encuentro? El punto de encuentro es que los que tienen intereses individuales se agregan, hacen los que se llaman asociaciones o cuerpos intermedios, y que el Estado tiene que favorecer el formarse y el desarrollarse de los intereses de grupos asociados. ¿Por qué? Porque los grupos asociados permiten de representar el interés individual, que es el único, digamos, el deseo, digamos, fundamental de la persona. Entonces, y uno puede juzgar, por ejemplo, yo no sé juzgar ni Paraguay, lamentablemente, ni Argentina, claro, pero por ejemplo puedo juzgar lo que pasa en Italia. Y lo que pasa en Italia es muchas veces así. Es decir, que al fondo nadie en todo el mundo se da cuenta, entiende cómo es posible que muchísimos en Italia voten para Berlusconi. ¿Por qué? Porque al fondo, al fondo hay como una preferencia que uno tiene que dar o a una concepción donde el Estado vale mucho más de las asociaciones particulares, o al revés, que es el individuo, su asociarse con otras personas, que es el motor de la sociedad, y el Estado tiene que respetar a lo que nace de la sociedad. Y esta es de verdad lo que pasa por abajo, que no se ve porque claro no es folclore, pero es muy fuerte. Los italianos son un poco anárquicos, también el fascismo, por ejemplo, nunca llegó hasta al fondo de la sociedad. Esto lo dice Hannah Arendt, que dice que el único pueblo que resistió al nazismo es el pueblo italiano. Es uno de los pocos comentarios positivos sobre los italianos, entonces lo digo siempre, porque dice, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nunca se pusieron nadie pensó de actuar según las leyes raciales. Y hasta cuando en 1943 los nazis tomaron el poder en Italia, a ningún hebreo ha sido, bueno, claro, había una persecución general, pero nadie fue, ¿cómo se dice? Llevado a Alemania, eso es el tema. Entonces, solo para decir que, por ejemplo, en el caso de Italia, pero cada uno después tiene que juzgar su propio país, visto que acá venimos de muchos lugares, pero se entiende que esta distinción es muy fuerte, el punto de acuerdo entre las dos libertades, y es donde uno pone el acento. Y está claro, por ejemplo, que la mayoría de los italianos, no obstante todo lo que se puede decir, no quieren que el Estado sea un Estado dueño de la situación. Por eso, y al final se resignan a votar a Berlusconi.
no porque le guste, bueno, también, pero, el folclore, pero es una situación que me parece, solo para decir que este punto de acuerdo tiene que ver con los que la doctrina social de la Iglesia llama los cuerpos intermedios, y tiene que ver con cuánto el Estado respeta a estos cuerpos intermedios o no lo respeta. Cuando uno trata de llevarlo a la problemática personal, pensando en el lunes o pensando en el viernes que pasó, es como que se me simplifica un poco el problema, porque además de la actividad en Agdish, yo trabajo en una industria en donde, como tiene un proceso productivo, hay que entrar todos juntos a una hora. No podemos dar la libertad de que cada uno entre a la hora que quiera. O sea, el proceso productivo es el que me llama a ordenar y a poner en común estas dos planteos que vos haces. Entonces, hacemos horario corrido y se come en la fábrica, y el planteo del viernes es que el lugar donde se está comiendo no es bueno. Y tenemos que resolver ese problema. Entonces, yo veo como una realidad, como que la realidad es un aliado positivo para resolver este problema. Primer planteo. Segundo planteo, lo que yo veo, por eso te pregunto qué opinas vos. Y el otro planteo es la ausencia de finalidad en donde uno está trabajando, en donde uno se mueve, o una finalidad mezquina de la empresa, del Estado, de lo que sea, es donde entra a tener conflicto este problema de libertades. Me expreso. Un ejemplo. Si yo digo, mi objetivo de empresa es el precio, o el ejemplo que dábamos ayer, en el sector carne, yo quiero cobrar lo que más pueda el animal, yo defino una forma de cómo me relaciono con todos los actores y me pongo a decir, esta es mi libertad y yo quiero que respeten mi libertad. Ahora, si yo pongo como objetivo el cliente, ya el otro actor, no estoy discutiendo el precio que yo gano es el precio que a vos te saco, sino cómo juntos vamos a llegar al cliente. Entonces, no es solamente una asociación de intereses del mismo problemática, sino en función de cómo yo defino la misión o el objetivo, a dónde voy, es donde me pongo en una punta o en la otra punta de esta concepción de libertad. Entonces, son estos dos aspectos que yo quiero bajarlo a la realidad y quiero confrontarlo con vos. Sí, por lo que puedo, pero para mí las dos cosas están juntas, y es que me parece que esto quiere decir, antes que nada, que, claro, el contenido positivo de la libertad es la realidad. Es lo que dice Hegel, que no había una empresa, pero igual. Entonces, es verdad, eso es decir que claramente el aspecto positivo de la libertad, entonces su relación con los demás, con la realidad que tenemos,
es un aspecto que no se puede borrar para nada. Y es verdad, cuando uno dice hago lo que quiero, de verdad, simplemente se entiende exclusivamente, se entiende que que al final va a chocar en paradojas y probablemente también en un fracaso económico y muchas veces en un fracaso humano, sin responsabilidad de la realidad. Por otro lado, para mí también en la empresa, el respeto de la libertad negativa, es decir, del deseo de cada uno, y como hacer que las dos cosas se encuentren, puede ser un factor muy importante. Que uno que trabaje pueda tener condiciones buenas, quiere decir también que trabaja mejor. Y por ejemplo, para mí eso quiere también, por lo que yo entiendo, también soluciones creativas. Porque, por ejemplo, a mí me impacta lo que hicieron lo de Google, que son monopolistas mundiales. Pero si uno trabaja en Google, los que trabajan hacen lo más que suben en los niveles de la empresa, lo más que tienen tiempo para investigación y baja el nivel de tiempo que tienen que pasar en la oficina. Entonces, si uno cuando llega en Google tiene que trabajar 4 días y el quinto día tiene que investigar. Bueno, y si uno es un dirigente de Google, trabaja 1 día y 4 días tiene que investigar. Bueno, es una solución creativa, y no se puede aplicar a todos los casos, pero es para decir que es una idea un poco así, un poco de reacción solo, pero para decir que si uno tiene en cuenta que, sí, claro, está el ideal de la empresa, pero en el ideal de la empresa están individuos también. Probablemente sale algo distinto de lo que normalmente se ve. Te hago un comentario, me parece muy bueno para empezar a reflexionar lo de libertad positiva y negativa. Ahora, vos lo planteas en un horizonte relativista. Ahora, bueno, ok. Como yo soy psiquiatra, el problema mío es que no puedo estar en eso. Y lo que yo veo es que el deseo humano, en la medida que se siente como deseo, es deseo de la completud humana. Es de que me siento incompleto y busco algo más. Ese deseo de otra cosa es un deseo de encuentro con algo. Ese deseo de encuentro es el que guía todas las búsquedas. Por lo tanto, es un hecho absoluto. El deseo es deseo de otro y es deseo de que el otro te quiera, por lo menos te tenga en cuenta porque lo estás deseando como compañía en la vida. Si ese es un absoluto, es un punto en el cual la libertad positiva y negativa, las dos encuentran su lugar. Porque Karl Jaspers, que era filósofo, se fue de Alemania porque no estuvo de acuerdo con el juicio de Nuremberg, dado que él, que había vivido con su mujer judía, teniendo anillos de cianuro para vivir durante toda la guerra, encontraba que los que juzgaban a los nazis eran los comunistas, que a su vez hacían lo mismo que los nazis. Y él se retiró y dijo, nunca más piso esta tierra, y el juicio de Nuremberg para mí es nulo. Era un filósofo. Tenía razón, para mí. Hablaba de absolutos en los cuales Bauman, que es un relativista, que lo conocerás, en el último libro que dice, esto no es un diario, dice, en realidad a mí me gustaría en este mundo de relativismo que se pudiera cumplir las palabras de San Pablo cuando dice que no haya judío ni griego, ni circuncidado ni no circuncidado, que todos seamos respetables. O sea, él llega a la necesidad, en medio de su relativismo
común en sus libros que no tienen fin, y además son muchos, llega a valorizar el hecho de que se necesita algo más. El deseo humano es un absoluto que juzga claramente una cosa y otra. Ahora, yo te hago una pregunta. Si eso es así, y entonces una persona adhiere a algo que está fuera del relativismo, en la búsqueda del bien. Yo tengo un paciente que es un juez, que tuvo que juzgar sobre una cautelar, una cosa contra el Estado, contra el gobierno actual. Y yo tuve que asistir al drama de alguien al cual se le pide que explicite en el futuro, por ley argentina que se está votando por parte del partido de uno de los que dijo acá que creía en la libertad positiva, que tiene que explicitar sus ideas, tiene que pertenecer a un partido y tiene que juzgar de acuerdo a lo que el partido dice. Yo nunca creí que en la Argentina pudiera ser que alguien tuviera que ser juez sobre la base de